buenos días, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Un saludo a todos ustedes que se encuentran en sus lugares de intimidad con Dios, de oración. Gracias por la oportunidad de unirme a ustedes también y poder buscar el rostro del Señor. Hoy es el día número 268 del clamor, de esta cadena de ayuno, de oración que estamos todos los días, la Iglesia Alianza del Ecuador, llevando a cabo. Gracias por el pastor David Mutre, que impulsa este tiempo de oración. Gracias por los miembros de la Junta Directiva Nacional que están unidos, promoviendo que la Iglesia Alianza sea una iglesia de oración. Bueno, yo sé que cada pastor tiene su programa de ayuno, su programa de oración, pero nos unimos todos en este tiempo de 7 a 8 de la mañana, todos los días, para tener un tiempo con el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca allá donde tú estás, Dios anime tu corazón, tu espíritu, y te dé nuevas fuerzas para seguir caminando, batallando en esta carrera de la fe que es hermosa, preciosa. Quiero orar un ratito para luego compartir un momento algunas lecturas de la Biblia muy lindas que nos van a animar, inspirar a ser una iglesia de impacto. ¿Cómo ser una iglesia de impacto desde el lugar donde Dios nos ha puesto? Porque tú y yo somos la iglesia del Señor, y donde Dios te puso para brillar, te puso para resplandecer, te puso allí para impactar el corazón de la gente que está a tu lado, para tocar el corazón de tu familia, el corazón de las personas que te conocen. Tienen que ser tocados, porque los hijos de Dios tenemos la unción del Espíritu Santo, y donde la unción del Espíritu Santo está, no puede quedar las cosas tal como estaban. Van a ser afectadas positivamente y van a cambiar. Vamos a orar a Dios y vamos a disfrutar de este tiempo. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, dueño del universo, tú hiciste todas las cosas para tu gloria, tu alabanza, y para que el hombre que ha sido hecho a imagen tuya pueda disfrutar, gozarse de la creación tuya. Dice tu palabra que todas las cosas en la tierra tú las pusiste bajo nuestros pies. Tú las pusiste a nuestro cuidado. Somos administradores de Dios en esta tierra y tenemos la autoridad para administrar las cosas que tú has hecho aquí en este mundo. Ayúdanos, Señor, para poder hacerlo bien, administrar con autoridad, con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, y administrar las cosas de tal manera que podamos ser hallados fieles y también podamos ser dignos de ser recompensados con más. Tu palabra dice que si en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho seremos puestos. ¿Cómo no, Señor? Tú bendices ampliamente a quienes son responsables en la tierra, a quienes son conscientes que todas las cosas han sido puestas bajo nuestra autoridad. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Bendecimos tu glorioso nombre y pedimos que este día, Señor, sea un día de asombro, de cosas hermosas, de sorpresas, porque la gloria de Dios está en la tierra. Tu nombre glorioso está siendo exaltado en todo lugar del mundo. Permita, Señor, que nuestra vida pueda, Señor, reflejar tu gloria, el resplandor de tu presencia, y que donde nosotros estemos hoy las cosas no permanezcan igual, porque con la palabra que nosotros hablamos, con los hechos, todo es afectado positivamente. Gracias, Señor, por la oportunidad hermosa de poder orar esta mañana y poner en tus preciosas manos la vida de tus siervos, las iglesias y todas las cosas que hacemos para ti. Amado Dios, que este día podamos ver la mano de Dios, el favor de Dios
en la iglesia, en todo lo que la iglesia está haciendo, a través de su ministerio, de la predicación de la palabra, a través del servicio a la comunidad, a través de los hechos de servicio y de amor que todos los días hacemos con la gente. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, creciendo, fortaleciéndonos y abriendo caminos, Señor, con la gracia tuya y el favor tuyo. Nosotros, Señor, avanzando para ver, Señor, cómo este mundo se vuelve a ti, cómo el reino de los cielos se extiende y se expande por todo lugar. Tú nos mandaste, Señor, a predicar el reino de los cielos con autoridad para echar fuera demonios, para orar por enfermos, para que sanen, para, Señor, a extender tu gloria. Y sabemos, Señor, que tú respaldas a todo aquel que predica tu palabra. Dice la Escritura que cuando los discípulos salieron a predicar, a llevar a cabo la gran comisión, tú los respaldabas con señales, prodigios y milagros, porque tú respaldas la obediencia. Y sabemos, Señor, que si tu iglesia te obedece, tu iglesia predica la palabra, ora por los enfermos y reprende los demonios, tu gloria se establece en ese lugar. Tú respaldas, Señor. Gracias te damos por este día hermoso. Bendecimos, Señor, a nuestras autoridades espirituales y también nuestras autoridades políticas. Te pedimos, Señor, tu bendición para ellos. En el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces hoy vamos a abrir la Escritura, la palabra de Dios, y vamos a leer en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1. Quiero dar lectura a la Escritura en el verso 1 al 3. Este es el ejemplo de una de las iglesias más influyentes que ha habido. Los de Tesalónica hicieron un impacto hermoso en su lugar. Pablo fundó esta iglesia en 3 sábados y Pablo puso una semilla allí en buena tierra, porque esta iglesia produjo al 30, 60, al 100 por uno los frutos. Y así debe ser, hermanos, una iglesia, así debe ser la vida de un creyente. Debe ser buena tierra donde la palabra de Dios germina y produce mucho fruto. Así que yo quiero animarles con este ejemplo de iglesia, porque para mí ha sido una bendición. Vamos a leer capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la bendita Escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis amados hermanos, aquí tenemos entonces algunas cosas que nos dice la Escritura, cómo esta iglesia llegó a hacer tanto impacto en el mundo. Y lo primero que encontramos en esta iglesia es la oración de sus líderes, el apóstol Pablo, Silvano, Timoteo, que fueron los principales líderes de esta iglesia. Y ellos nos cuentan, especialmente el apóstol Pablo, nos cuenta cómo ellos daban siempre gracias a Dios por todos los creyentes de Tesalónica. Miren, damos siempre gracias a Dios por todos. Gracias a Dios. Cuando ellos oraban, ellos estaban alabando a Dios, agradeciendo a Dios por la vida de los hermanos. Me encanta esto porque dice que hacían memoria en las oraciones de los hermanos y se acordaban sin descanso delante de Dios de 3 cosas. Se acordaban de la obra de la fe. Note, era una fe que hacía obras.
Dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Y entonces estos hermanos de Tesalónica tenían una fe que se manifestaba en hechos, en acciones, en obras, en trabajo, en servicio. La fe les llevaba a servir a la gente. Del trabajo de vuestro amor, note, trabajo. Era una iglesia que trabajaba, y trabajaba por amor, no trabajaba por dinero. El peor error que puede cometer un creyente es querer servirle a Dios por dinero o servirle a cambio de algo. Nosotros, los hijos de Dios, le servimos a Dios por gratitud. Somos gente muy agradecida de todo lo que el Señor ha hecho y nos ha dado. Recuerde la escritura bendita en los Hebreos capítulo 12, 28, dice: habiendo recibido un reino inconmovible, un reino glorioso, sirvamos a Dios teniendo gratitud. Mire, sirvamos a Dios teniendo gratitud. La gratitud hace que nosotros nunca paremos de servir. Una cosa es servir a Dios por lo que le van a dar, y otra cosa es servir a Dios por el agradecimiento a lo que ya le han dado. Lo primero, cuando servimos a Dios por lo que esperamos que nos dé y no nos da, nos decepcionamos y abandonamos el ministerio. Pero cuando servimos a Dios por lo que ya nos ha dado, no esperamos nada. Al contrario, esperamos mucho de nosotros. Esperamos dar más porque somos gente agradecida. Pero como Dios es tan lindo, tan fiel, tan hermoso, la escritura dice que hasta un vaso de agua que demos a los demás, todo lo recompensa. ¿Has leído Mateo capítulo 6 cuando dice que si ofrendamos secretamente, en público nos recompensa? Si oramos secretamente, en público nos recompensa. Si ayunamos secretamente, en público nos recompensa. Dios es un Dios de recompensas. Es hermoso saber que todo lo que hacemos en el ministerio, en el reino de los cielos, todo, mis amados hermanos, todo es recompensado. Tú no puedes hacer algo para el rey, que el rey no te premie, no te bendiga, no te dé la justa recompensa. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarse del amor que tenemos, del servicio hacia los santos. Eso es algo hermoso. Yo soy impactado por estas palabras que la Biblia nos enseña. A Dios hay que servirle por amor. Y el amor es pasión. Cuando una persona le sirve por amor, le sirve con pasión, le sirve con ánimo, con ganas, con esfuerzo, con dedicación. El servicio a Dios es un servicio de entrega absoluta. Y cuando tú entregas todo, eso impacta el corazón de los demás. Definitivamente el ejemplo del servicio de amor a los demás hace que los demás aprendan. Y entonces Pablo le da gracias a Dios, ora todos los días con sus discípulos por la iglesia de Tesalónica, por la obra de la fe, por el trabajo de amor, y dice por la constancia en la esperanza. Es decir, eran constantes, eran perseverantes. Era una iglesia que, lejos de desmayar, crecía. ¿Por qué? Porque el fuego, el combustible de esa pasión, de ese fervor de servicio, era la esperanza de que Cristo viene. Cristo viene. Y si Cristo viene, ¿sabes qué pasa? Trae recompensa, pero también viene a pedir cuentas. ¿Te acuerdas que Mateo capítulo 25 dice en la parábola de los talentos que el Señor de los siervos viene a pedir cuentas? Y al que le dejó 5 le pidió: ¿qué has ganado? Y él dijo: 5 más y ya tengo 10. Al que le dio 2 le digo: ¿y tú qué has ganado? ¿Qué has hecho? Y él dijo: 2 más he ganado, tengo 4. Y al que le dejó 1 talento le preguntó: ¿y tú qué has hecho? Y él dijo: nada, porque tenía miedo. Pero aquí está lo que usted me dio, le devuelvo. No le he cogido nada, no le debo nada. Y el Señor le dijo: negligente, siervo inútil. Si sabes, mi amado hermano, que cuando no servimos a Dios con amor, cuando no servimos, cuando nuestra fe no está reflejada en obras, en hechos, somos inútiles. Lo triste de un cristiano es haber pasado por este mundo como un inútil, sin haber hecho nada por los demás, sin haber mostrado la gloria de Dios
a través de su vida y su servicio. Entonces, eso es algo lamentable. En muchas iglesias hay muchos creyentes que no están sirviendo, están sentados, no están trabajando, no los activan. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, tiene mucho que ver el pastor, porque si el pastor no los activa a los creyentes no hacen nada. Recuerde que una iglesia es dirigida por un líder, y de ese líder depende a dónde va la iglesia, cómo hace la iglesia, cómo vive la iglesia, a qué se dedica la iglesia, depende mucho de ese líder. Y yo quiero animar a los pastores, siervos de Dios, no dejes de servirle a Dios por gratitud. El día que tú pones ya como condición un salario, ya la gracia de Dios se frena, ya la unción del Espíritu Santo no fluye, porque estás sirviendo a Dios equivocadamente, estás sirviendo a Dios por una intención incorrecta, una motivación incorrecta. Servirle a Dios como el apóstol Pablo, por amor, con pasión, con dinero o sin dinero, incluso gastando lo que uno tiene y desgastándose en el ministerio por amor a las personas. Entonces, la primera cosa que yo veo que ayudó a que esta iglesia de Tesalónica tenga un impacto en su comunidad, en su sociedad, era la oración ferviente de los líderes, pastores, discípulos que habían plantado esta iglesia. Ellos la plantaron y continuaron orando. Mi amado hermano, si tú y yo continuamos orando por la iglesia, orando por los hijos, orando por las autoridades, orando por la ciudad, orando por el Ecuador, orando por el mundo, vamos a ver la mano de Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que las copas en los cielos se llenan con las oraciones de los hijos de Dios. Yo me imagino que cada hijo de Dios tiene una copa, y cada vez que ora la llena a la copa de incienso, dice la Escritura. Y cuando la copa se llena de incienso, que es la oración del justo, luego Dios coge la copa llena y la derrama sobre la tierra. Y dice la Escritura que cuando la derrama sobre la tierra, se produce un impacto en el mundo, comienzan a suceder cosas extraordinarias cuando la copa de la oración que yo he llenado todos los días se derrama. Dios tiene la oportunidad de hacer cosas grandes. Yo quiero animarte a orar y a orar, pero con la actitud correcta, porque dice que ellos daban gracias a Dios por la iglesia, no estaban quejándose, no estaban llorando, no estaban lamentándose, sino agradeciéndole a Dios por una iglesia hermosa. Agradécele a Dios por tus hijos, agradécele a Dios por tu pareja, agradécele a Dios por los miembros. Amado pastor, alaba a Dios por los miembros de la iglesia. Aun cuando sean difíciles, dale gracias a Dios, porque esas son vidas que Dios ha traído a la iglesia. Gózate de tenerlos, alégrate, hazle sentir a la gente que estás feliz de tenerlos. Bendícelos, no pelees con las ovejitas, no luche, no discuta con una oveja. El pastor a la oveja la cuida, la ama, la alimenta, la protege, no hace otra cosa. Si una oveja te patea de vez en cuando por ahí o te mete un cabezazo, no le respondas con un garrote. Cuídala, edúcala, oriéntala, porque ella necesita del amor del pastor. Quiero invitarle entonces que tomemos un momento para orar por el impacto de las iglesias en esta época de crisis, de salud económica. La iglesia del Señor tiene que servir, tiene que hacer algo. Tenemos que llegar a la gente con nuestro servicio, quizás mucho o poco, pero tenemos que servir de distintas maneras, llamando a la gente, orando por la gente, visitando a la gente, ayudando a la gente con alimentos, con salud, moviendo a nuestros hermanos de la iglesia profesionales a servir a la comunidad de manera gratuita, a los que son médicos, a atender a los enfermos, a los que son psicólogos, a orientar a los que están con problemas emocionales. A todas las personas podemos movilizarles para servir a la comunidad. Claro que sí. Le cuento que acá en la iglesia trabajamos de esa manera. Yo le pido, bueno, momentáneamente está suspendido esto, pero yo siempre le he pedido a los profesionales que un día al mes demos servicios gratuitos a la comunidad y salgamos
a los barrios, a establecer allí unas carpas, unas mesas, unas sillas y a dar servicios gratuitos de peluquería, de belleza, de psicología, de asesoramiento legal, los abogados, psicológico, médico, mecánico, de todas las profesiones que hay en la iglesia. Es bueno movilizar a la iglesia a servir a la comunidad. Y la comunidad se da cuenta, la iglesia está sirviendo, la iglesia ha venido a repartir ropa, a repartir comida, y la iglesia hace programas con los niños en los barrios, y entonces la ciudad es impactada por una iglesia que tiene amor. Para Dios no hay nada imposible. Tú y yo lo podemos hacer, no necesitamos muchos recursos, sino disposición, amor, para servir a la gente. Así que vamos a orar, mis amados hermanos, y quiero que oremos un ratito por la gente, las iglesias que están pasando crisis, para que Dios les provea, les ayude y tengan con qué servir. Padre bendito y Dios todopoderoso, te doy gracias, Padre, por este momento muy hermoso de poder honrarte, de poder bendecir tu nombre, de poder agradecerte y de poder leer tu palabra. Esta palabra hermosa, Señor, que nos recuerda cómo una iglesia puede ser usada por ti. Cómo, Señor, puedes tú mover el corazón de tu iglesia. Una iglesia que tiene fe activada. Una iglesia que tiene un trabajo de amor, que trabaja por amor. Una iglesia que no pierde la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que tiene pasión, fe, trabajo, esperanza. Oh Señor, activa la iglesia, te pido en el nombre de Jesús. Activa a tu pueblo, Señor. Activa al siervo, al pastor, a los líderes. Actívalos, Señor. Despiértanos, Padre de la gloria. Despiértanos a orar, despiértanos a buscar tu rostro. Padre Santo, allí en las iglesias quizás se apagaron tus hijos, se apagó la llama, se apagó el fuego, el primer amor decayó. Aviva, Dios, a tu pueblo, las iglesias. Te clamo, Señor, por nuestros pastores, amigos, consiervos, colegas del ministerio. Yo sé, Señor, lo que es desgastarse y lo que es desanimarse. Yo sé lo que es, Señor, agobiarse por las abrumantes tareas del ministerio. A veces se une, Señor, los problemas del matrimonio, los problemas de los hijos, los problemas del ministerio, los problemas de salud, los problemas económicos, y eso es una carga a veces para el pastor. Pero, Señor, tu palabra dice que cuando ya no tenemos fuerza, tú nos renuevas las fuerzas. Tú no nos dejas desmayar, tú nos renuevas para seguir trabajando, luchando, sirviéndote. Y Padre Santo, te pido nuevas fuerzas para los siervos. Te pido, Señor, aviva el corazón, la fe de tus hijos que están sirviéndote en cada congregación, en cada comunidad, en todo lugar de nuestro país. Señor, te ruego para que las iglesias aprovechemos esta época de crisis para predicar tu palabra, para traer los corazones de la gente a los pies tuyos. Padre Santo, protege a tus hijos, protege a las iglesias que están sirviendo y exponiéndose en medio de esta pandemia. Por ayudar a los demás nos exponemos, pero también, Señor, recordamos la palabra que Jesús dijo: vayan, hagan discípulos y yo les doy autoridad para echar fuera demonios y para que pongan las manos sobre los enfermos y sanen. Señor, tú nos diste autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre el mundo espiritual. Y lejos de intimidarnos o tener miedo o escondernos, Señor, tomamos esa autoridad y en el nombre de Jesús activamos, Señor, esa unción que tú nos diste para
lejos de esconderme por el miedo a enfermarme, yo camine por fe. Y si me llegara a enfermar, en el nombre de Jesús, también pido ser sano, porque echo fuera todo poder de la enfermedad, anulo el poder de la muerte. Y declaro, Señor, con mi boca que tengo autoridad del cielo para echar la enfermedad de mi vida y la enfermedad de la gente. Sí, Señor. Padre, la iglesia es la luz de este mundo, es la solución de este mundo. Este mundo perdido y en tinieblas necesita la luz de Dios, y es la iglesia la que va alumbrando el camino en medio de las tinieblas. Así que, Padre, ayúdanos a ser gente de oración, gente perseverante, gente de trabajo, gente de testimonio en donde estemos. Avívanos, despiértanos, Señor, como tú despertaste a Zorobabel, como despertaste a Josué, como despertaste al pueblo, como despertaste a Ciro, para que se active la obra de Jerusalén, que estaba derribada, que estaba en escombros, que estaba llena de montes, que estaba lleno de animales salvajes. Esa obra que parecía imposible de levantarse, se reconstruyó, se levantó de las cenizas, y el reino de Dios se estableció en esa ciudad. Así sea, Señor, también la iglesia que está en escombros espirituales, que está dormida espiritualmente, despierte, se avive y la levantes para tu gloria. Señor, yo pido y clamo por mis amados pastores del Distrito Sur. Tú me has puesto, Señor, para presidir este distrito, y te ruego por los pastores Claudio Torres, César Parrales, por los pastores Vicente Freire, por el segundo Tapay. Te ruego por el pastor Fausto Angamarca, Flavio Hidalgo. Te pido, Señor, que bendigas a nuestros pastores de la parte alta, de Loja, y te ruego, Señor, por los pastores del Oro, el pastor Ildefonso Aguilar, por el hermano Juan José Flores, por el hermano el pastor Walter Molina. Te ruego, Señor, por el pastor Carlos Oyola, Saúl Castro. Te pido, Señor, por Osvaldo, por el pastor Leonidas Ron. Te ruego, Señor, por los pastores, la hermana Eufrasia, por el hermano, el pastor de la iglesia en Huaquillas. Se me escapa el nombre, Señor. Oro por él. Te clamo, Señor, por los pastores Pedro Ureña, por Darwin Obando, por Darwin Takuri, por el pastor Andrés Ron, por Samuel, también por Rubén. Oramos, Padre, por el pastor David Gutiérrez. Te pedimos por el pastor Víctor Guacha. Te pedimos, Señor, por Felipe, por Walter Suazo, Felipe Suazo. Te rogamos, Señor, por los pastores acá en la Troncal, por el pastor José Ramírez, por el pastor Pablo Rogel, Flores Milo Arriaga, Leo Cárdenas, por Cristóbal Rueda, pastor Jefferson del Triunfo, por nuestro querido hermano David en Ventanas, por Oscar Cañizares, por los pastores Wellington, por el pastor William, y así, Señor, por cada uno de los siervos que te sirven en las iglesias del Distrito Sur. Señor, que la gracia tuya, el favor tuyo esté con ellos, tu gracia bendita los sostenga, les provea los recursos a todos los consiervos que te servimos, y que no dejemos de servirte con pasión, con amor, Padre. Los bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo sus parejas, sus matrimonios, bendigo su economía, bendigo su ministerio, que les vaya bien, que la gracia tuya los respalde. Y todos los pastores de los distritos, Señor, por los presidentes de distrito, te pido, Señor, que bendigas a cada departamento de la Iglesia Alianza del Ecuador.
Señor, síguenos avivando y despertando al clamor de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces estamos leyendo la palabra de Dios acerca de la iglesia de Tesalónica, y quiero invitarle a leer los versículos 4 en adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Miren, aquí yo veo un detalle importantísimo que hizo que esta iglesia tenga un impacto en su comunidad. Y es que cuando los hermanos predicaron el evangelio, ellos fueron totalmente dependientes del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo desarrolla el tema del Espíritu Santo en las cartas que él escribe de una manera profunda. Pablo es el hombre que más ha hablado del Espíritu Santo después de Jesús. Creo que hasta más que Jesús. Sí, Pablo habla del Espíritu Santo en todas sus cartas y siempre resalta la obra del Espíritu de Dios. Porque, mis queridos hermanos, Jesucristo hizo discípulos, formó los discípulos, cuidó los discípulos, los entrenó, los capacitó, les dio autoridad, los cuidó en todo sentido. Pero dice la Escritura que cuando Cristo murió, antes de morir ya les había anunciado: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de Dios no vendría. Y si yo me voy, yo lo enviaré para que esté con ustedes todos los días, para siempre. Y luego dijo: Él les enseñará, Él les guiará, Él les recordará, Él estará con ustedes todos los días, en todo lugar. Así que los fue entrenando bien para que aprendan a depender del Espíritu Santo cuando ya no esté Él presente. Entonces, los discípulos habían sido formados por Jesús, a quien ellos veían, pero luego les tocó aprender a vivir mirando a aquel que no veían, oyendo a aquel que no veían, que es al Espíritu de Dios. Y si usted lee las cartas, el libro de los Hechos, usted va a encontrarse que desde el principio hasta el fin, el libro desarrolla el tema del Espíritu Santo y nos muestra cómo el Espíritu Santo forma, prepara, guía, habla, enseña, usa, dirige, encamina a la iglesia. Jesús ya no estaba porque se fue y se sentó a la diestra del Padre, pero lo reemplazó el Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos en la tierra, mis amados hermanos, es por la obra del Espíritu Santo, es por la influencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nosotros fluye hacia afuera. Él nos mueve a orar, Él nos mueve a trabajar, Él nos mueve a predicar, Él nos mueve a hacer todo. Hoy nosotros tenemos el mentoreo del Espíritu Santo, tenemos la dirección del Espíritu Santo. Él es el que nos despierta para buscarlo. Él es el que nos dice adora a Dios. Él es el que nos dice predica. Él es el que nos dice ayuda, sirve. Él es el que nos motiva. Lamentablemente, yo me he dado cuenta que mucha gente no es consciente del Espíritu Santo. Siempre estamos orando: Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Y en eso nos hemos quedado, y no está mal orar al Padre en el nombre de Jesús, porque así lo dice la Escritura. Pero nos hemos olvidado de reconocer, de darle el crédito al Espíritu Santo en cada cosa que hacemos. A veces pensamos que es malo, que es pecado decir gracias Espíritu Santo, porque pude hablar de ti y pude predicar de Cristo. A veces pensamos que es malo decir gracias Espíritu Santo por acompañarme en este día. Pero ¿cómo va a ser malo si es nuestro Dios? Si el Espíritu Santo
es lo mismo que Cristo y que el Padre. Si reconoces al Padre, si reconoces al Hijo, ¿por qué no reconocer que el Espíritu Santo es la persona más influyente en tu vida? Es Él el que está contigo, es Él el que te acompaña. Todo lo que hacemos en la tierra es con Él, en su poder. Por eso, mis amados hermanos, cuando tú eres consciente que el Espíritu Santo está en ti y que está a tu lado y que te dirige, entonces las cosas que haces las haces de otra manera. Dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿cómo que vamos a estar acobardados, escondidos, intimidados por un virus? Intimidados porque me voy a contagiar, intimidados porque me va a pasar algo. Y entonces el poder que el Espíritu Santo nos dio, ¿dónde está? No. La gracia de Dios está sobre ti y el poder del Espíritu está sobre ti. ¿Te acuerdas que al apóstol Pablo lo enfrentó un brujo? Este brujo, ungido por el diablo, lo quiso estorbar a Pablo. Y dice la Escritura, Pablo, lleno del Espíritu, le habló con poder y autoridad, sin miedo al brujo ese. Y lo reprendió y dice que quedó ciego. Ahí está el choque de dos reinos, dos poderes, el poder de las tinieblas y el poder de Dios. Y el poder de Dios es arrasador. No puede el enemigo enfrentar a Dios. Y la unción del Espíritu Santo está en ti para darte el poder para enfrentar todo desafío. Así que, mi amado hermano, el segundo ingrediente que impacta en una iglesia es ser consciente de la presencia del Espíritu Santo, y todo lo que hacemos, lo hacemos en el Espíritu. Predicamos en el Espíritu, oramos en el Espíritu, ministramos en el Espíritu, ayudamos en el Espíritu. Él es la clave de nosotros. Reconoce, adóralo, dale la gloria. ¿Te acuerdas que el primer mensaje de Jesús en Lucas 4, cuando Él dijo que el Espíritu Santo lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los enfermos, para liberar los cautivos? Note, Él comenzó dándole el crédito al Espíritu Santo y diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido para hacer esto. La gloria es para Él. Jesús lo reconoció al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reconoce a Jesucristo como el Señor de nosotros. Yo quiero invitarle entonces a orar un momento pidiendo que la unción del Espíritu Santo esté sobre ti y esté sobre la iglesia. Que Dios derrame esa unción. Oremos por eso, mis amados, porque esto es la clave del poder de una iglesia. Padre eterno, muchas gracias. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre. Pongo delante de ti este clamor de mi corazón. Pedir, Señor, que las iglesias sean ungidas, llenas del poder de lo alto. Que los pastores seamos ungidos con la presencia del Espíritu Santo poderosamente. Yo sé, Señor, que todo hijo de Dios ha sido sellado con el Espíritu Santo, pero también tu palabra nos advierte que muchos apagamos al Espíritu Santo, que muchos lo entristecemos al Espíritu Santo, y que muchos hemos ofendido y resistido al Espíritu Santo, y esto ha hecho que se apague. Esto ha hecho que el ministerio de mucha gente sea un ministerio opacado, un ministerio sin sabor, un ministerio tibio, un ministerio sin poder, un ministerio sin impacto, porque no nos hemos dado cuenta que el Espíritu de Dios ha sido afectado en nuestro interior y no le hemos pedido perdón, no nos hemos vuelto a Él con humildad, porque Él es Dios y es el Dios todopoderoso, y es el que nosotros cada día cultivamos nuestra comunión con Él. Por eso el apóstol Pablo dice la comunión con el Espíritu Santo. Señor, te pedimos que la conciencia de la presencia del Espíritu Santo sea reconocida en cada momento, cada día, en la iglesia, en los cultos, en la administración de la alabanza, en el mensaje que predicamos, que nosotros podamos decir, Espíritu de Dios, úsame hoy,
Úsame para predicar, úsame para cantar, úsame para ministrar, úsame para servir, úsame para compartir con mi familia. Señor, si tu Espíritu nos guía, entonces vamos a manifestar el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Oh Señor, seremos productivos, fructíferos, y donde hay fruto la gente quiere estar. Donde hay fruto las personas se acercan, buscan, y si una iglesia tiene el fruto del Espíritu Santo, la gente va a buscar esa iglesia porque quiere tener ese fruto. Oramos, Señor, para que las iglesias puedan ser movidas y ministradas en el Espíritu, como dice tu palabra en Hechos capítulo desde el 1 en adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces quiero continuar mostrando cómo la iglesia de Tesalónica fue una iglesia de impacto. Primero, la oración de los líderes, cómo la cubría. Segundo, la conciencia de la presencia del Espíritu Santo en todo lo que hacían. Ellos todo lo hacían en el Espíritu. Pero quiero mostrarle en el versículo 6, capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? En medio de crisis y problemas recibían la palabra con gozo en el Espíritu. El Espíritu ministraba al que predicaba y al que recibía la palabra. El Espíritu está allí haciendo su obra. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¡Qué precioso! La iglesia predicaba apasionadamente. El Espíritu de Dios los movía a predicar, era un fuego que los consumía. El apóstol Pablo reconoce que ellos se han convertido en un ejemplo de iglesia a todas las iglesias de Macedonia y de Acaya. ¿Te das cuenta cómo una iglesia pequeñita puede convertirse en una iglesia de poder, de impacto, de influencia, cuando hay oración, cuando hay conciencia del Espíritu Santo? Y cuando la gente trabaja por amor. Porque dice la Escritura, partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra por Macedonia y Acaya, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros ya no tenemos necesidad de predicar por allí, porque ustedes llenan todo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y entonces el otro elemento importantísimo, mis amados hermanos, es la convicción que ellos tenían acerca de Dios. Mira, la convicción acerca de Dios está en el verso, dos últimos versos que leí. Dice, ellos nos cuentan cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servirlo, servir al Dios vivo. Se convirtieron, dejaron los ídolos, dejaron las creencias idolátricas, dejaron las costumbres, las tradiciones, para dedicarse al verdadero Dios, a quien lo conocían, lo experimentaban y lo servían con amor. Y esa esperanza de que Cristo viene hacía que ellos trabajen con tanto esmero y se preparen, porque Cristo viene, Cristo viene.
Yo veo mucha gente como despistada muchas veces, como que Cristo no va a venir. Muchos viven como que no va a suceder el rapto, como que no van a morir. Muchos piensan que un día van a morir y nadie les va a pedir cuenta, y eso es un error. La Escritura dice que Dios te pide cuentas por cada palabra que dijiste, por todo lo que hiciste. Dios un día te va a pedir cuentas. El gran tribunal de Cristo está listo para recibir a los hijos de Dios, y cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, va a recibir lo suyo. Así que preparémonos para recibir lo bueno, para recibir el premio, para recibir el galardón, la corona. Preparémonos para cosas asombrosas. Qué tremendo será ese día cuando estemos en el tribunal de Cristo y el Señor mencione tu nombre y diga: fulano de tal, acércate al tribunal porque te van a dar tu premio. Qué hermoso, cuántos premios tendremos, pero también cuántas reprimendas, cuántas reprensiones, exhortaciones vamos a recibir públicamente delante de todos los demás. Qué hermoso esto, ¿no? Entonces, ¿cómo esta iglesia tenía convicciones firmes, arraigadas en la palabra de Dios a causa de todo lo que ellos habían aprendido? Y por último, mis amados hermanos, resalto, dice en el verso 7: de tal manera habéis sido ejemplo a todos. Habéis sido ejemplo. Una iglesia que quiso ser ejemplo de los demás se preparó para eso. Cuando usted y yo queremos ser ejemplo, hay cosas que dejamos de lado. Para ser ejemplo tienes que sacar lo malo y tienes que desarrollar lo bueno. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: nadie te menosprecie por ser joven, ninguno te menosprecie porque no tienes muchos años de experiencia. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Mire, Timoteo era un poco joven, bueno, no tenía muchos años, y todo pastor, todo líder que es joven tiende a ser menospreciado por los de mayor edad, especialmente si hay gente más preparada académicamente. Van a querer menospreciar a una persona con poca experiencia. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes cómo superar esto? ¿Sabes cómo callar a la gente? Con el ejemplo. Al ejemplo nadie le puede discutir. Tú puedes ser un muchacho, puedes ser un joven todavía, un adolescente, pero si tú desarrollas ejemplo de vida, una vida ejemplar, tú le dejas callado a cualquier persona, porque podrán discutirte conceptos, pero no pueden discutirte la vida, el ejemplo que tú tienes. Y eso, mis amados hermanos, es precioso, porque el ejemplo impacta, arrastra, mueve a la gente a hacer algo. Uno puede hablar muchas cosas lindas y se quedan aquí, pero el ejemplo te motiva. Cuando un creyente ve a otro hacer algo, lo sigue, lo imita. Y eso, mis queridos pastores, amigos, hermanos, en la iglesia hay que hacer. Los pastores tenemos que ser ejemplos de orar, ejemplos de leer la Biblia, ejemplos con el hogar, ejemplos de trabajo, ejemplos de preparación, ejemplos de búsqueda, ejemplos de todo. Un pastor arrastra a la iglesia con su ejemplo, la mueve con su ejemplo. Jesús dijo: ejemplo les he dado en todo, para que como yo hago, ustedes también hagan. El ejemplo, es hermoso ver cómo la gente te sigue por el ejemplo. Yo le doy gracias a Dios por nuestra gente acá en la iglesia Alianza Jesús el Vencedor. Cómo trabajan, cómo se mueven. La gente anhela servir. Yo veo que ellos a veces lloran cuando no les dejan servir. Se ponen mal cuando no los llaman para el ministerio, cuando no les delegan ministerio. Ellos están tristes, ellos quieren servir. Y a veces yo me pregunto: ¿por qué quieren servir? ¿Por qué tanto anhelan servir? Al punto que a veces hasta se resienten porque no los dejaron servir. Y es, mis hermanos, porque con todo mi corazón y humildad les digo: nosotros trabajamos muy duro. Mi esposa, mis hijos y yo somos una familia que trabajamos arduamente. Nosotros le servimos a Dios desde que amanece hasta que amanece.
Nosotros sabemos que somos siervos de Dios, fuimos puestos en esta tierra para servirle al Rey. Él nos amó, nos rescató y nosotros no tenemos otra razón de vivir sino para servirle. Y como le servimos a Dios con nuestros hijos, desde el más pequeñito que tiene 8 años, le servimos a Dios incansablemente, todos metidos en el ministerio sirviendo al Rey, la gente quiere entonces también servir. Y yo me doy cuenta que esto es contagioso. La gente quiere servir cuando ve que otros sirven. Yo quiero terminar orando para que Dios bendiga a las familias, a los siervos, a los pastores, a los líderes, y que todos nosotros arrastremos a los demás con el ejemplo. Sí lo podemos hacer. Vamos a orar. Bendito Dios y Todopoderoso, quiero darte gracias porque nos permites elevar clamor a ti por las diferentes necesidades. Y quiero, Señor, en este momento orar pidiéndote que tú pongas en el corazón de todos nosotros, de tus hijos, los siervos de Dios y de todos los creyentes del Ecuador, de las iglesias de la Alianza y también las iglesias hermanas, Padre Santo, vivir una vida ejemplar. El poder entender que somos ejemplo para el mundo perdido, que nosotros predicamos con el ejemplo, que no existe otra manera de convencer a alguien si no es con la vida por delante. Y quiero rogarte, Señor, en este momento para que la vida de cada pastor, cada siervo de Dios, su familia, sus hijos, sus parejas y todos los que te servimos, te sirvamos con la pasión siempre del Espíritu Santo, y también siendo conscientes que todos nos miran, nos ven, nos observan y queremos motivarlos. Señor, apasiona a tus hijos con el servicio, apasionalos con el amor hacia ti. Quiero aprovechar, Señor, para orar por todos los enfermos que están, Señor, desahuciados. Hay enfermos que están en las camas de los hospitales con cáncer, con enfermedades catastróficas, con el COVID-19, con tanta cosa que, Señor, no tienen esperanza. Te pido, dales fuerza, dales compasión en su corazón, dales seguridad, dales tranquilidad. Y, Señor, permita que no estén solos, que estén rodeados de amor, que estén, Señor, acompañados por personas solidarias. Fortalécelos, Señor, y que tu mano esté sobre ellos y los sanes para tu gloria. Y también oramos, Señor, por los pequeños negocios, para que, Señor, ellos se activen, para que se crezcan, para que, Señor, los recursos aumenten, que se abran nuevos proyectos, nuevos negocios, Señor, emprendimientos. Te pedimos que todos los hermanos, todas las personas, Señor, no se crucen de brazos, que busquen abrirse caminos, Señor, en una época tan crítica como la que vivimos. Oramos, Señor, por todos los adultos mayores, que son los que más están expuestos a esta enfermedad que nos ha traumado a todo el mundo. Señor, te pedimos que tú los protejas a todos los adultos mayores y que sean guardados de esta enfermedad, sean sanos si están afectados. Señor, te pedimos que tú los fortalezcas. Y también, Señor, queremos pedirte por las exportaciones que están afectadas en este tiempo, que se han interrumpido por la enfermedad que hay en el mundo entero. Oramos, Señor, para que el Ecuador salga adelante. Yo he escuchado al ministro que ya está activándose el comercio, está activándose los ingresos nuevamente, pero todavía falta para cubrir todos los huecos financieros que hay en el Ecuador. Oramos, Señor, por todos los hermanitos, hermanas, empleados que se exponen en el día a día, en el contacto con la gente, que tú los guardes, los protejas y que sean, Señor, blindados con el favor de Dios, la gracia de Dios. Y así como a Pablo, cuando le mordió la serpiente, Pablo estaba tan tranquilo, sacudió la culebra y la tiró en el fuego, y él sabía, estaba seguro, nada me dañará, porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Y que esa sea la convicción de quienes te servimos, que cuando el virus nos visite, simplemente no pase nada,
se retira porque somos inmunes al enemigo, al poder del enemigo. Señor, tú nos ayudes y nos guardes de todo este mal que nos ha atacado en este tiempo. Señor, yo te doy gracias este día, bendigo al pastor David Mutre, a su familia, bendigo a todos los miembros de la Junta Directiva Nacional y a sus familias, que les vaya bien hoy, Señor, que los guardes. Y también oramos por los departamentos de la Alianza Cristiana y Misionera, por los distritos, por los presidentes, por sus familias. Oramos, Señor, por cada pastor, por cada miembro de la iglesia que te sirve, que trabaja desde sus distintos lugares donde tú los has puesto. Bendice los que sean luz en las tinieblas en este día, y te agradezco, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué gusto poder acompañarles entonces un rato en la oración. Que Dios te bendiga cada día, la gracia de Dios esté sobre ti y no te falte nada, porque como dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Dios te bendiga, un abrazo a todos ustedes, mis amados hermanos. Amén.